Bueno, veamos ahora otro ejemplo de cómo encontrar los extremos absolutos de una función en un intervalo. Vamos a trabajar con esta función g y vamos a trabajar primero en el intervalo cerrado 0,5. Entonces queremos hallar los extremos absolutos de g en el intervalo cerrado 0,5. Observemos que la función g es una función producto entre una radical de índice par continua en todo el intervalo 0 infinito y una función polinomial continua en los reales. Por lo tanto, va a ser continua en el intervalo 0 infinito. Y al estar trabajando en el intervalo 0,5, que resulta continua en ese intervalo. Y por lo tanto, por el teorema del valor extremo, sabemos que alcanza el máximo absoluto y el mínimo absoluto en el intervalo. Entonces vamos a repetir el procedimiento para encontrar los extremos absolutos en un intervalo cerrado de una función continua. Primero, buscamos los números críticos de la función. Entonces vamos a buscar, para buscar los números críticos, vamos a derivar la función. G' de u va a ser, usamos derivada de un producto, la derivada de este primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo. En este caso vamos a aplicar la regla de la cadena para derivar. Derivamos primero la potencia y después el interior. La derivada del interior es 1, entonces esa sería la derivada que estamos buscando. Vamos a acomodar un poquito la derivada para poder trabajarla y encontrar los números críticos. Bueno, para esto veamos que conviene resolver la suma, denominador común, 8 raíz de u. Acá arriba nos queda u menos 5 al cuadrado. Y acá nos quedaría, si yo divido esto en 4, me quedaría 2 raíz de u por raíz de u por 2u menos 5. Entonces, nos queda 8 raíz de u en el denominador y arriba sería u cuadrado menos 10u más 25. Esto sería 4u por u, 4u cuadrado menos 20u. Bueno, en realidad conviene ver que en estos dos términos se repite el u menos 5, entonces sacamos un menos 5 factor común. D nos quedaría u menos 5 más 4u. Todo sobre 8 raíz de u. Y bueno, esto sería igual a u menos 5 por 4u más u, 5u menos 5. Sobre 8 raíz de u. Bueno, entonces, ya teniendo la forma de la derivada, podemos buscar los números críticos. Bueno, esta es la forma de nuestra derivada. Entonces, recordemos que los números críticos son los valores del dominio de la función donde la derivada no existe o la derivada se hace cero. En este caso, veamos que si u vale 0, la derivada no existe. Pero justo 0 es un punto terminal en el intervalo.
Entonces vamos a considerar los números donde la derivada vale 0. Es decir, donde u menos 5 por u menos 1 sobre 8 raíz de u es igual a 0. Para que un cociente sea 0, el numerador es el que tiene que ser 0. Y por lo tanto, los números críticos son 5 y menos 1. Perdón, y 1. Entonces, repitiendo. Para que g' de u sea 0, esto tiene que ser 0. Pero como es un cociente, el denominador no puede ser 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador. Las soluciones de esta ecuación son u igual a 5 y u igual a 1. Además, 0 no pertenece al dominio de la función derivada. Sí pertenece al dominio de la función, por lo cual 0 es un número crítico, pero además justo 0 es un extremo del dominio en el que estoy considerando, del intervalo en el que estoy considerando, encontrar los extremos absolutos. Entonces directamente vamos a calcular la función g en estos números críticos y en los extremos del intervalo. Entonces, calculemos la función g en los números críticos. Me quedaría raíz de un cuarto, que es un cuarto, por 1 menos 5 al cuadrado. 1 menos 5, 4. Me quedaría un cuarto por menos 4 al cuadrado. Y esto sería 4. Después calculamos g de 5, que es raíz de 5 sobre 4 por 5 menos 5 al cuadrado. Y esto sería 0. Además calculamos g en 0, que también vale 0, y g en 5, que también vale 0. Entonces, como era una función continua en un intervalo cerrado, el máximo absoluto va a ser el mayor valor que tome y el mínimo absoluto va a ser el menor valor que encontremos. En este caso, el menor valor es 0, que lo alcanza en 2 puntos, cuando u vale 5 y cuando u vale 0. Pero el mínimo absoluto sería 0. No importa en cuántos lugares lo alcance. Y el mayor valor que toma es 4. El máximo absoluto es 4 y lo alcanzo cuando u vale 1. Pero el mayor valor, el máximo absoluto de la función g en el intervalo 0,5 es 4. Entonces, el máximo absoluto de g en el intervalo 0,5 es 4. Y lo alcanza en x igual a 1. Perdón, en u igual a 1. Y el mínimo absoluto de g en el intervalo cerrado 0,5 es 0. Y lo alcanza 2 veces. Lo alcanza en u igual a 0 y u igual a 5. Y acá podemos observar que a pesar de que el máximo absoluto es único y el mínimo absoluto es único, para cada función en un intervalo en caso de existir, los puede alcanzar más de una vez en el intervalo a estos valores extremos.
Bueno, ¿y qué pasaría si en lugar de trabajar en un intervalo cerrado, trabajamos en un intervalo abierto? Ahí ya no se pueden seguir los mismos pasos, pero se pueden adaptar los pasos para poder trabajarlo. Por ejemplo, supongamos que trabajamos con esta misma función g, pero en el intervalo semiabierto en 5 y cerrado en 9. Abierto en 5 y cerrado en 9. Perdón, en el intervalo semiabierto 5, 9, abierto en 5 y cerrado en 9. En este caso, la función sigue siendo continua en todos los reales, entonces va a ser continua en el intervalo. Lo que no se está cumpliendo es que es un intervalo cerrado. Entonces ya no podemos asegurar que la función tenga máximo absoluto y mínimo absoluto en el intervalo. Entonces, pero podemos intentar seguir el mismo procedimiento y ver cómo adaptarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar nuevamente los números críticos. Ya habíamos encontrado los números críticos de la función, que eran, no sé si recuerdan, 0, 1 y 5. En el intervalo 5, 9 no tendríamos ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque 0, 1 y 5 no pertenecen al intervalo. Entonces no hay números críticos en el intervalo. Cuando no hay números críticos en el intervalo, directamente se comparan los valores de la función calculada en los extremos del intervalo. Es decir, g de 9 sería raíz de 9 sobre 4 por 9 menos 5 al cuadrado. 3 cuartos por 16. Es 12. Y si pudiéramos, tendríamos que calcular g de 5. Pero como no lo estamos tomando el valor, vamos a tomar el límite cuando x tiende a 5 por valores mayores que 5 de la función. Vamos a ver a qué valor tiende para poder comparar. Entonces calculo el límite. Bueno, de nuevo, ya tengo tinta. Entonces calculo el límite cuando u tiende a 5, pero por valores mayores que 5, porque son los que me permite tomar el intervalo de la función. En este caso, sería el límite cuando u tiende a 5 de raíz de u sobre 4 por u menos 5 al cuadrado. Cuando u tiende a 5, entonces esto me quedaría raíz de 5 sobre 4 por 0, y por lo tanto el límite da 0. Entonces, hay que evaluar la función en los números críticos y en los extremos de intervalo. Como al extremo de intervalo no lo tomo, en lugar de evaluar la función, voy a evaluar el límite, ¿sí? El mayor valor que el mayor valor que obtenemos es el máximo absoluto si no ocurre en un límite, porque si ocurre en un límite quiere decir que no lo alcanzamos. Y el menor valor va a ser el mínimo absoluto, con la misma observación. Entonces veamos que 12 lo alcanza cuando u vale 9. Por lo tanto, 12 va a ser el máximo absoluto de la función en el intervalo, porque es el mayor valor. Pero el menor valor es 0, que es un valor al cual tiende, no lo alcanza realmente. Entonces, no va a haber mínimo absoluto para la función en el intervalo. 12 es el máximo absoluto de g en 5, 9 y g no tiene mínimo absoluto
5, 9. Siempre que hablemos de máximo absoluto y mínimo absoluto, tenemos que hablar claramente de qué función estamos hablando y en qué intervalo estamos considerando. Porque acabamos de ver la función g en dos intervalos diferentes y vemos que cambia completamente la situación. Entonces, si yo hablo de máximo absoluto, mínimo absoluto, tengo que decir de qué función y en qué intervalo. En este caso, en el intervalo semiabierto 5, 9, la función g sí tiene máximo absoluto, pero no va a tener mínimo absoluto. Y además vimos cuál sería la adaptación en el caso en el que la función no, en lugar de considerarla en un intervalo cerrado, la consideramos en un intervalo abierto. La única diferencia sería que en lugar de evaluar la función en los extremos de intervalo, si es que lo toma los extremos si es que el intervalo bueno, entonces este sería un caso en el que estamos trabajando con los extremos absolutos de la función en un intervalo semiabierto.